Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Viernes, amigos, ¿qué más quieren de la vida? Viernes 6 de diciembre, ya terminando este año 2024 con el gusto de siempre. Los saludamos y deseamos que nos acompañen de aquí hasta las 10:30 de la mañana, porque miren, traemos una actitud de viernes todos, eso es todo. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días. Buenos días, mi querida Ame, contenta. Y sí, efectivamente, se siente esa vibra navideña, se siente esa energía de las comidas de fin de año, de las reuniones con los amigos, de estar esperando a que llegue la familia, a lo mejor a casa, o nosotros trasladarnos para llegar con ellos. Y esta emoción y estas ganas de estar en compartir con todos, creo que nos llena de emoción también a todos los que estamos aquí en RTQ. Y nos encanta que el día de hoy se estén sumando de nueva cuenta con nosotros aquí en Confianza. Estamos arrancando el programa, como bien lo dice mi querida Ame, con muy buena energía, con muy buena actitud. Y son 2 horas que se nos van a ir seguramente de volada. Nuestros amigos de radio, gracias por sintonizarnos. Nuestros amigos de Jalpan de Serra también, gracias por estar ahí con nosotros escuchándonos. Y por supuesto también todos aquellos que se suman por televisión en el canal 10, de todo corazón les agradecemos que nos estén viendo, y aquellos que están en www.rtq.mx, donde se encuentren, les mandamos un gran beso y un abrazo desde Querétaro, porque también sabemos que hay muchas personas que en el interior de la República nos hacen favor de ver a través de vía streaming, como les mencionaba, y también fuera de México. Así es que un besotote a todos ustedes, y recordarles también nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia, y a una servidora como Ara Rangel Oficial. Ahí estamos en todas nuestras redes sociales, con gusto de recibir siempre sus mensajes, y que a través de ellos luego también llegan mensajitos aquí al programa para cualquier situación y duda con nuestros especialistas y nuestros invitados. Mi querida Ame, ¿qué tal estás recibiendo este fin de semana? Estoy más que contenta, ¿qué te puedo decir? Llena de reuniones, de comidas, de festejos, de abrazos y de buena vibra, que yo creo que es lo que impera en estas fechas de cierre de año, pero también cierre de un ciclo que termina, de un año que termina, pero también cómo lo estamos viviendo nosotros, qué tendríamos que dejar ir, qué tendríamos que decir, esto ya carpetazo porque no me está sirviendo, no me ha servido a lo largo de los años, lo desecho, lo tiro, lo quemo, lo que ustedes quieran, pero realmente que se vaya de mi vida porque no es algo bueno para mí. Y fíjense que el qué tal si hoy, hace algunas semanas apareció una noticia donde una señora que ya estaba de la tercera edad, que ya estaba un poco delicada o muy delicada, tenía una persona que la cuidaba en su casa, vivía sola, y resulta que abajo del colchón tenía chinches. En la noticia un poco amarillista era, fue devorada por la chinche. No fue devorada por las chinches, simplemente la picaron a tal grado, y en el estado de salud de la señora, que falleció porque su cuidadora pues ni le cambiaba sábanas, ni la revisaba, medio le daba de comer, medio cualquier cosa. Y a mí me dio comezón decir, fui a revisar el colchón, dije, no vaya a haber una chincha abajo del colchón, porque parece que hacen sus nidos en el colchón, pero en el colchón, no en la sábana. Entonces, el qué tal si hoy va un poco en torno a eso. ¿Qué tal si reviso perfectamente si hay alguna plaga en mi casa, que a veces pueden estar escondidas? No basta con que las veamos, sino que si está escondidita por ahí, pues más vale revisarlas. Y esto viene a colación porque le pedimos, justo después de esta noticia trágica de la mujer que muriera a consecuencia de tantos piquetes de chinches, le pedimos al especialista, a Francisco de la Rosa, que viniera por favor a platicarnos justamente de plagas y también de las plagas en la industria. Así es que atención, todos los que tienen bodegas, todos los amigos de la central de abasto, de mercados, que hay tantos animalitos feos, cucarachas, chinches, pulgas, etcétera, etcétera, que pongan atención porque esto estará un poquito más adelante. Pero hoy, que es 6 de diciembre, tenemos efeméride, vamos con ella. Exactamente, Ame, la efeméride del día de hoy va respecto a la esclavitud, en el momento en el cual dejamos a un lado toda esta desafortunada práctica que llevábamos en cuanto a ser esclavos de varias personas, y la abolición de la esclavitud justo se firmó el día de hoy, 6 de diciembre, pero de 1800
1810, Miguel Hidalgo declara la abolición de la esclavitud y esto fue, justo como les mencionaba, el día 6 de diciembre de 1810, cuando ostentaba el cargo de generalísimo de América del ejército insurgente y la guerra por la independencia del país estaba en pleno desarrollo. Desde Guadalajara, en Nueva Galicia, fue que Miguel Hidalgo emitió el decreto de abolición de la esclavitud y con el apoyo de Ignacio López Rayón, el documento redactado fue uno de los primeros pasos para poder lograr la igualdad entre los hombres en el futuro territorio mexicano. Además de la esclavitud, se suspendían también los tributos a las castas y los impuestos al papel sellado y a la pólvora. Este fue un gran avance en aquel entonces, 6 de diciembre de 1810. Estábamos nosotros como mexicanos dejando a un lado este tema de la esclavitud y la intención ahora es recordarlo, conmemorar esta fecha con la intención justo de ya no regresar a ello. No se necesita a lo mejor estar encerrados para ser esclavos, pero sí en muchos sentidos tratar de ser libres con nuestro pensamiento, tratar de ser libres con nuestras acciones y tratar de generar en nuestro ambiente, familia, pareja, trabajo, una situación de trabajo en equipo y de ser a través de la libertad de expresión, de movimiento, de lo que ustedes gusten, de decisiones, poder tener a un lado y totalmente encerrada a la esclavitud. Y esa es la efeméride del día de hoy, mi querida Ale. Y la pregunta es, ¿será? Esperemos que sí. Esperemos que así sea. ¿Será que ya no existe? ¿Será que otros se ponen de pechito para ser esclavos o esclavas de alguien? Habría que echarle una pensadita, pero hoy en el programa se va a poner buenísimo. Vamos a hablar de displasia de cadera. El doctor Juan José Tovar, él es traumatólogo y ortopedista, va a estar aquí con nosotros. Y también hablaremos del bacalao, pero no de la que nos... No, fíjate que no. Ana Descalza nos viene a platicar justamente de este pez, ya se te notó, justamente del pez que se llama bacalao. Ah, ok. Sí, no creas que viene así ya yo dije, preparadito. Yo puedo hacer esa entrevista, por favor, quiero comer. Sí, estaremos con Ana Descalza. Por otro lado, Luz Alejandra Jiménez, ella es odontóloga, dentista, comúnmente como les decimos, y va a hablar de estos postes, se llaman endopostes dentro de la odontología, que son los postes que te ponen pues en el hueso, en la mandíbula, para que ahí se pueda montar una muela, un diente, una pieza dental para todos los que ya perdieron o perdimos alguna de ellas. Va a estar interesante, ya les mencionaba, plagas en la industria con Francisco de la Rosa. Lorena Messer, especialista crítica de teatro, nos viene a comentar del show de ABBA en Londres. Qué grupo más maravilloso y que sigue vigente y que seguimos cantando las canciones de ABBA, no solamente en el musical de Mamma Mía y demás, sino que sigue un grupo que realmente dejó una honda huella en muchos de nosotros. Elsie Díaz, ¿lo que te estás diciendo te impulsa o te limita? Porque, ay, soy una tonta, ay, soy un flojo, ay, no tuve éxito. ¿Qué te estás diciendo? ¿Realmente te está limitando o te está impulsando? Y Cristian Castillo, en el espacio de espectáculos, quédese con nosotros si quiere llamarnos. Nuestro número telefónico 442-238-5255. Prefiere mandarnos mensaje de WhatsApp, háganlo a través del 442-676-0392. Y Lope de Vega, ¿qué frase se aventó? Oigan ustedes a ver si les hace un poco de ruido y si les hace un poco de sentido. La frase del día de hoy dice así: pero la vida es corta, y eso ya lo sabemos. Viviendo todo falta, muriendo todo sobra. Este poeta español, ya sabemos que la vida es corta y cuando estamos vivos decimos, es que nos falta, es que necesito, es que el coche, es que la casa, es que, etcétera, etcétera. Viviendo todo falta, pero cuando nos morimos, todo está de más y todo sobra. Todo aquello por lo que reclamamos y nos desgarramos para conseguir en vida, en muerte, pues ya se lo puede llevar quien quiera, que ya para qué lo queremos nosotros. Ahí está la frase. Y ahora sí vamos a empezar el programa con displasia de cadera. ¿De qué se trata? Comenzamos. Doctor Juan José Tovar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Buen día, Doc. ¿Qué es displasia de cadera? Bueno, la displasia de cadera es una alteración infantil que en general se caracteriza por una alteración en la forma adecuada de la cadera. Se detecta en los recién nacidos principalmente, en los niños pequeños.
Esta alteración es algo que es relativamente común en las comunidades internacionales y las estadísticas internacionales. Se refiere que 1 de cada 1000 niños nace con este problema en la cadera. Y es un problema que a la larga, si no se atiende a tiempo, genera una discapacidad que puede ser permanente. Y es fácil de diagnosticar relativamente. ¿Se ve a simple vista? En etapas ya de niños más grandecitos, sí, pero lo ideal es diagnosticarlo prácticamente al nacimiento. ¿Por qué se genera esto? No se sabe la causa así precisa. En general se piensa que es por cambios hormonales y hay algunos factores que se relacionan, como que el niño haya nacido de nalgas, presentación de nalgas, o que algunos factores como que tenga poco líquido en el útero de la mamá, situaciones así. Pero en realidad es multifactorial, no se sabe exactamente por qué. Y algunas situaciones pueden ser incluso familiares, ¿no? Algunas enfermedades ya más raras. O relacionarse a otros problemas de malformaciones congénitas, por ejemplo, ¿no? Si los papás no se llegan a dar cuenta y el médico por algún motivo tampoco, ¿a qué edad va a empezar a presentar problemas y qué tipo de problemas presentan? Bueno, el problema de la luxación o de displasia de cadera... ¿Es lo mismo luxación? Van de la mano. Sí. La displasia de cadera es cuando el niño nace y tiene una inestabilidad en la cadera. Esa inestabilidad, conforme el niño nacen con una laxitud por las propias hormonas que se producen en el embarazo, y conforme el niño va madurando, se vuelve más estable la cadera, o en algunos casos, en lugar de hacerse más estable, se empieza a deformar. Es decir, la caderita se empieza a salir de su posición y lo que llamamos el socket, donde entra la cabeza del fémur, se empieza a aplanar. Y esto nos genera que llega un punto donde se sale completamente. Sí, esa es la luxación. El soporte de quedarse. Exactamente. Okay. Entonces, eso es ya la luxación. Digamos que es la etapa final de la displasia de cadera. Y se debe diagnosticar prácticamente al nacimiento. ¿Cómo se diagnostica? Al nacimiento, el pediatra realmente, cuando el bebé nace, se hacen unas maniobras, que es la de... Que les abren las piernitas. Se abren las piernitas o se empujan hacia atrás y se ve si la cadera está luxada, se reduce, o si la cadera está reducida y se zafa, bueno, pues aguas, ¿no? Ya. Porque ahí sí hay que darle un tratamiento temprano a los bebés. Y esto, como les digo, la mayor parte de las veces se debe diagnosticar al nacimiento. En la actualidad hay muchas herramientas diagnósticas que nos pueden ayudar para hacer este tratamiento más temprano, como las radiografías, aunque los núcleos de osificación, que son, digamos, cuando nace la cabeza del fémur, es puro cartílago y no se ve en una radiografía. Hasta los 4 meses más o menos se empieza a ver ese núcleo, que es como una caniquita de yeso, ¿no? Como una calcificación. Y entonces se empieza a ver a los 4 meses, pero antes de eso hay otras herramientas que se pueden usar desde las 3 semanas o incluso el nacimiento, que es el ultrasonido de cadera. En la actualidad en México, en la norma oficial mexicana número 34 de la Secretaría de Salud, el tamiz de cadera es obligatorio, o sea, debería hacerse en los casos en los que haya una sospecha. Desafortunadamente, pues todavía, se ha empezado con esto, pero todavía falta un buen camino. Pero yo como mamá embarazada, que ahorita estoy escuchando esto y demás, ¿pudiera llegar a tener una prevención con algún tipo de estudio para revisar si mi bebé trae este tipo de malformación? Sí, en general es muy difícil de diagnosticar una luxación de cadera. A lo mejor podría verse en ultrasonidos, digamos, con reconstrucciones ya prácticamente en 4 dimensiones que se hacen, pero sería poco frecuente. Lo más común es que se detecte al nacimiento, pero desgraciadamente todavía nos llegan niños de 5, 6, 7, 8 años y los papás se dan cuenta porque cojea el niño al caminar, porque una pierna la notan más larguita que otra, o a la gente le dice, oye, veo que tu niño está cojeando, o hay una discrepancia en la longitud, por ejemplo, en los pliegues en las rodillas o en las pompitas, se ve una discrepancia, se ve uno más arriba que el otro. ¿Cuál sería el tratamiento cuando se dan cuenta inmediatamente después de nacer? Los tratamientos tempranos, afortunadamente el tratamiento es conservador y es con medios, se ponen unos tirantes, es un arnés. Hay un arnés que tiene muchos años que se llama arnés de Pavlik, que son como unos tirantitos y que abren las piernitas y la mantienen en una posición donde la cadera se centra. ¿Sí? Y ese tratamiento se utiliza por 2 o 3 meses y bueno, luego requieren algunos otros tipos de ajustes, ¿no? Y de otro tipo de aparatitos. Ahí lo estamos viendo de hecho en pantalla. Así es, ese es el arnés de Pavlik, ahí lo pueden ver. Entonces se mantiene como en posición de ranita. La cadera se flexiona, se mantiene abiertita y eso es lo que hace que la cadera se centre en el socket del acetábulo y pues profundiza el acetábulo y le da estabilidad. ¿Es molesto para el bebé?
No, realmente No, no, porque se le acostumbra. permite moverse. De hecho, Ok. la idea de este arnés es que el niño se pueda mover, aunque la posición pues sí es en flexión de Pareciera caderas. incómodo. En sí. niños un poquito más grandes, ya aproximadamente entre los 5 o 6 meses de edad, a veces ya se requiere hacer una tenotomía de aductores, que es un musculito que cruza las piernas, que cierra las piernas en la ingle, se libera quirúrgicamente y se les pone un aparato de yeso. Es una espica que va prácticamente desde el tronco hasta las piernitas. Igual se mantiene en la posición, como vemos en el arnés de Pavlik, con las piernitas en flexión y en abducción, que es abrir las piernitas. Ya en niños más grandes, en ocasiones, cuando ya el acetábulo, que es el socket donde entra la cadera, está demasiado aplanado o demasiado deformado, a veces ya tenemos que hacer cirugías mayores donde pues tenemos que reconstruir el acetábulo, que es hacer unos cortes, reconstruir la cadera, liberar todos los tejidos que se forman alrededor de la cadera. Hay unos ligamentos muy gruesos que van de la cadera al acetábulo y se hace grueso cuando la cadera está fuera de lugar. Entonces hace las veces como de un colchón, de un cojín. Y aunque la queramos acomodar, hace las veces como de un resorte, como que le está empujando. Entonces eso hay que liberarlo. Y ya son situaciones quirúrgicas, ¿no? Justo te pregunta Rodrigo López, ¿qué pasa si no se atiende desde el inicio? El problema es lo que platicábamos, deja una Justamente. discapacidad permanente. ¿Por qué? Porque, bueno, las escuelas internacionales refieren que los niños que llegan después de 5 o 6 años de edad ya no son candidatos a cirugías por las secuelas que puede dejar. ¿Se puede vivir con displasia? Se puede entonces? vivir, sí, pero vas a tener sí, una claro. discapacidad. Nosotros hemos operado niños muchos más grandes y la verdad es que pues han tenido buenos resultados, sin embargo, no están exentos de que a la larga pues puedan tener problemas. Siempre el tratamiento ideal debe ser en las etapas tempranas de la vida. Y mientras más chiquito es el bebé, mejor. Esto se Exacto. tiene que diagnosticar idealmente al nacimiento o durante el primer mes de vida. ¿Los pediatras están calificados o Sí, capacitados de hecho, para dentro de hacer su esto? formación como especialistas y los neonatólogos en especial, que son los que reciben Sí. a los bebés, llevan esta capacitación para hacer estas maniobras. Es algo muy clínico. En la actualidad todo queremos que sea tecnológico y revolucionado y que ¿Con qué se estudio? vea exactamente, Claro. ¿no? Pero realmente la clínica es la que práctico, manda. claro. La clínica es la que manda y los estudios que se utilizan pues son de apoyo, ¿no? Pero cuando hay la sospecha es mejor darle un tratamiento e iniciarlo y que no la tenga, no le va a pasar Claro. absolutamente nada, a que lo deje sin tratamiento y entonces sí va a tener una secuela. Ahora, Doc, ¿pudiera llegar a ver que el bebé nace bien, no tiene ningún problema, pero que a lo largo de su crecimiento llegue a tener este tipo de displasia o alguna luxación? Fíjate que sí, porque la displasia puede empezar como una inestabilidad de la cadera. Ok. Y conforme el niño va creciendo, se puede ir saliendo del lugar. Esto es relativamente común en los casos de displasia de cadera. Hay otros niños que ya nacen con la cadera luxada, ¿sí? Y hay otras enfermedades neurológicas, por ejemplo, niños con daño neurológico, parálisis cerebral infantil o con espasticidad u otro tipo de problemas que sí pueden evolucionar en edades mucho más grandes a una luxación. Niños que no caminan, etcétera, ¿no? Sí se va deformando porque pues, las articulaciones y los músculos que no se utilizan se deforman Claro. y pierden su función, ¿no? ¿Hay algún factor hereditario? Si tengo un hijo con displasia de cadera, puede ser que el segundo hijo también la presente. No está demostrado totalmente. Hay alguna tribu por ahí en África que sí se ha visto que hay una herencia familiar, pero es algo así anecdótico y es muy, muy raro. Pero en general no hay como tal una prueba fehaciente de que sea hereditario. O sea, nace así porque le Sí, tocaba no se nacer sabe, así. sí. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando de displasia de cadera o luxación. O de luxación, cadera, son ya. hermanas. La conocemos más como luxación de cadera. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, nuestro teléfono 442-238-5255. Prefiere mandar mensaje de WhatsApp 442-676-0392. Está usted aquí en confianza. No se vaya. Regresamos. Estamos de vuelta. Estamos hablando de displasia de cadera. Rosalba Méndez te pregunta, tengo a mi sobrino con este problema. Pregunta que si con tu tratamiento o que si hay algún tratamiento para que llegue a caminar de una manera normal. Bueno, tratamientos hay, Sí. ¿no?
Como les digo, hay que hacer un diagnóstico y primero pues saber qué edad tiene el niño, ¿no? Porque si es un niño ya grande, pues depende, ¿no? Si es un niño chiquitito, recién nacido, es un tratamiento. Conforme va pasando el tiempo y va evolucionando, pues requiere a veces Otro algunas tipo de- cirugías u otro claro. tipo de tratamientos. Entonces depende mucho de la edad, pero de que tiene tratamiento, pues tiene. No sé si camina el niño o no, pero bueno, pues sería, o si tiene algún otro antecedente de alguna otra ¿Hasta qué enfermedad. edad se puede operar? Como les decía, las reglas internacionales son que hasta los 5 años ya se llama una cadera inveterada, o sea, tiene una luxación donde se eleva demasiado Sí, y hasta a veces los 5 años. acomodarlo cuesta trabajo, pero además de que cuesta trabajo es un riesgo de lesión del nervio ciático y se puede paralizar toda la pierna y Ok. perder la sensibilidad, entonces por eso es que es más riesgo. Pero digo, lo hemos hecho en niños más grandes y pues nos ha ido bien. ¿Perder toda la pierna te refieres a...? Pierde toda la movilidad, Movilidad. y la sensibilidad. La sensibilidad. Sí. Ujú. Sí, el nervio ciático es un nervio súper importante que trae todo el cableado que viene de la columna lumbar, de la espalda baja. Entonces son una red de cables que forman un cable grueso, digamos, único, y que va a toda la pierna. Que además dicen Entonces, que si es se lesiona, dolorosísimo. sí, Arde horrible. sí, pues sí da un dolor que llamamos neuropático y que a veces son de muy difícil control. Sí. Exacto. Otra llamada, Raúl Robles nos comenta, ¿cómo sé si mi bebé de 1 año tiene displasia de cadera? Bueno, ya para un niño de 1 año de edad se puede hacer, o sea, obviamente la valoración clínica es importante, pero ya se puede complementar con una radiografía, porque ahí ya los núcleos de osificación que se empiezan a formar a los 4 meses de edad, ya los tenemos que ver. Entonces en la radiografía hacemos unas mediciones y sobre esas mediciones determinamos en qué cuadrante está la cabeza. Se hacen 4 cuadrantes y en qué cuadrante está la cabecita del fémur. Y mientras esté centrado, pues se puede descartar ya clínicamente y radiográficamente una displasia. Doc, nos decías que nosotros nacemos todos tiernitos, digamos. Así Los es. huesos todavía no están solidificados. Así es. ¿Qué pasa y en qué momento es cuando ya estamos sólidamente en huesos? Sí, digamos que el niño, a diferencia del adulto, va madurando hasta que termina su crecimiento. Un hueso completamente sólido, digamos, va a ser hasta la edad adulta. Ah. Pero en el inter, los niños tienen mucha plasticidad en sus huesos. Incluso, mientras más chiquitos son los niños, a veces tienen fracturas completamente desplazadas y la formación del callo hace que este se remodele completamente. Entonces, se fractura el niño a los 2, 3 años de edad y tú lo ves a los 10 años y el hueso se Como volvió si a hacer nunca se hubiera como si nunca fracturado. se hubiera fracturado. Ok. Pero eso es en niños, en los adultos ya no nos pasa eso. Ok. Entonces, el hueso completamente sólido es en el adulto, pero en el niño es plástico, va cambiando, ¿no? Duda personal, ¿es cierto que no debes de parar a un niño antes de determinados meses porque se enchueca algo? ¿O Sí, es una idea? No, sí tiene su fundamento y Ok. más que todo es una cuestión, las articulaciones no están hechas para caminar. Hay mamás que parece que tienen competencia, ¿no? Es que mi niño El caminó mío a los ya 8 caminó. meses y el mío a los 7 y el mío a los... No, o sea, el niño va a caminar cuando tenga que hacerlo. Normalmente es al año 2 meses, entre el año y año y medio de edad empiezan a caminar. Y antes de eso es todo un proceso. El gateo, el arrastre, el gateo, Sí. el de sentarse, todo esto. Pero pararlos antes de tiempo es someter a las caderas y A un al esfuerzo núcleo de extra. crecimiento, al centro de crecimiento del hueso, a un estrés innecesario. Claro. ¿Sí? Y además de eso también genera un efecto a nivel neurológico, porque su cuerpo todavía no está listo para ponerse de pie y no ha desarrollado todos los reflejos que debe desarrollar para tener una marcha o una bipedestación adecuada, estarse de pie de manera adecuada. Entonces hay que darle chance a los niños solitos. Si tú notas que tu niño al año 4 meses, año 6 meses no camina o empieza a caminar y está cojeando, arrastra la pierna, ves que está más corta, cosas así, bueno, pues aguas, ¿no? Porque ahí sí puede ser Claro. que tenga una displasia, ¿no? Doctor Juan José Tobar, muchísimas gracias. ¿En dónde te localizamos? Estoy en el Hospital Ángeles Centro Sur y pues el teléfono de contacto si quieren se los dejo. Por favor. Es el 874-442-874-7700 y tenemos otro que es el 442-173-0350. Los dos son números de contacto. Cualquier duda. ortopediahumanista@gmail.com. Así es. Muchísimas gracias. Qué lindo, Hasta la Doc. próxima. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. Vamos a continuar con Ana Tobar, que nos viene a dar la receta del bacalao. Ah, no, nos viene a hablar del bacalao. Ana Descalza está con nosotros. El bacalao es el tema
del que vamos a hablar el día de hoy con mi querida Ana Descalza. Pero, Anita, a mí me estás dejando muy mal, con ganas de comer bacalao. Tú nada más dijiste bacalao y yo ya se me antojó la torta de bacalao navideña. Y luego Ana, que no come, que es vegetariana, Los peces son amigos, no comida. Los peces son deliciosos, lo siento. No, es broma, para que sepas lo que te estás comiendo. Qué rico. Un amigo. Pero un amigo delicioso. Es correcto. Vamos a hablar del bacalao como pez. Como pez. Ok. Y después también un poco de la parte de la pesca y todo, y pues esta parte que, pues como lo conocemos principalmente, ¿no? Porque a veces pasa que te dicen bacalao y asocias nada más la cosita esa roja con, ¿qué le ponen? Como alcaparras y Cosita esa roja, el guisado delicioso que cenamos en Navidad. El mero de Navidad. La cosa esa que se comen. Pero a veces te cuesta imaginarlo como un pez, un magnífico pez, que es lo que es, ¿no? Ajá. Entonces está padre también, mientras te lo estás comiendo, decir, órale, este pez estaba bien padre. Entonces hoy vamos a platicar de él para Conoceremos conocer a más ese allá pez. del platillo. Órale, va. ¿no? Ok. Entonces el bacalao es un pez que puede llegar a ser súper grande. Puede medir hasta 2 metros y pesar entre 90 y 100 kilos. Estos son los registros que se tenían de bacalaos anteriores. Actualmente no suelen llegar a tales tallas, porque eso es cuando ya son adultos. Y no los dejamos llegar adultos, nos los comemos antes. Exacto. ¿Por La qué cara de antes? Anita. ¿Está más rica su carnita cuando están no Más- tan grandes o por qué? No, más bien, a partir de los 90 más o menos surgió una crisis con el bacalao, Ok. porque se empezó a pescar tanto que las poblaciones empezaron a decrecer. Entonces, se empiezan a recuperar, pero no esperas hasta que lleguen adultos, porque si no, no vas a tener bacalao ese año. Ya. Entonces ahorita pues suelen ser un poco más pequeños, pero pueden llegar hasta esas tallas, 2 metros, 90 kilos. Si los dejáramos crecer, si no Claro. nos los comiéramos antes. Y pueden vivir hasta 25 años. O sea, yo ya sería un bacalao anciano, pero todavía seguiría vivo. Seguirías vivo. Claro. Exactamente. Veo diferentes tipos de fotografías que nos presentas acá. ¿Hay diferentes tipos de bacalao? Sí, y es que algo padrísimo del bacalao, bueno, el más famoso del que vamos a hablar, que es el que más se comercializa, el que más nos comemos, es el bacalao del Atlántico. Y este bacalao tiene cosas bien interesantes. No está muy feliz de que nos lo comamos. Este también es bacalao. ¿Podría ser un tipo? Sí. Y Está ahorita enojado vimos este unos como pez. cafés, unos blancos. Ajá. Y es que está bien padre porque el bacalao, dependiendo de donde esté, puede cambiar un poco la tonalidad de sus escamas para poder camuflarse mejor con el ambiente. Y esto es bien interesante. Tiene un poco esta plasticidad, esta flexibilidad de poder adaptarse con su piel a los distintos ambientes. Otra cosa interesantísima de la piel del bacalao es que en varias zonas de todo su cuerpo tiene receptores de sabor, así como los que tenemos en la lengua, pero en todo el cuerpo. Entonces es como si estuviera saboreándose el mar todo el tiempo para buscar comida. Quiero ser bacalao. Ay, te pescan y te comen en Navidad. Así es que no sé qué tan conveniente Buen sea. punto, Ame. Oye, pero qué curioso. O Qué sea, que realmente interesante. todo el tiempo esté Saboreando. Exacto. Por supuesto, y así va a ir encontrando comida. Algo importante de este pez es que se alimenta, al ser un pez tan grande, de otros peces, es carnívoro. Ok. Entonces puede comer algunos peces más pequeños, algunos moluscos, como pequeños pulpos, pequeños calamares y otros seres vivos invertebrados chiquitos del océano. Entonces es un pez cazador y este sentido del gusto en todo el cuerpo, pues le permite ir sensando, imagínate, porque ahorita en el aire es complicado, porque el gusto no viaja bien a través de este gas. Le haces así y yo no sé a qué sabes, ¿no? Pero en el agua, la sustancia, si yo emanara una sustancia como aquí, que es, por ejemplo, a lo que huelo, en el agua se transforma como un poco a lo que sabes, ¿no? Ok. Porque se puede llevar esa sustancia a través del agua y si tú tienes aquí un receptor de gusto, entonces te va a llegar la información. Y está interesantísimo que eso pueda Súper suceder. interesante, claro. Y tiene que ver, por ejemplo, la temperatura del agua donde nadan. Es muy importante, no con la parte sensorial, pero Sí. sí tiene una parte súper importante en su biología, porque el bacalao se distribuye en las aguas del Atlántico Norte, Sí. casi llegando al océano Ártico, a veces ya hasta el Ártico. Entonces, en esas temperaturas tan heladas, ¿cómo es que un pez puede sobrevivir? Y resulta que en su sangre tiene unas proteínas anticongelantes, así como el anticongelante del coche,
pero digamos orgánico, ¿no? Biológico. Y entonces eso permite que a pesar del frío, la sangre no se cristalice y pueda seguir fluyendo en este animal. Ahora que hemos experimentado un incremento en las temperaturas, lo que ha sucedido con el bacalao es que se distribuía en aguas desde la costa de Maine para arriba. Y ahora su distribución ha ido recorriéndose cada vez más al norte, llegando casi exclusivamente al Ártico. Y esto genera un problema no solamente para el bacalao, que tiene que cambiar su lugar, tiene que migrar, tiene que enfrentarse a nuevas condiciones, tal vez tiene que encontrar nuevo alimento, o tal vez no, porque todo migra, pero es como un cambio fuerte, ¿no? Cambiarse de distribución. Y la cosa también es que, por ejemplo, si había una zona pesquera, una pesquería que pescaba bacalao en una zona intermedia, sí, ahora ya no tiene bacalao. Y entonces las zonas más al norte, en Groenlandia, por ejemplo, ahora van a tener más. Y entonces sí, obviamente, como humanos ese era mío, ¿no? Sí, claro. Pero ¿cómo le haces? Entonces está impactando también en toda esta dinámica pesquera económica, este gran e interesante pez. Una hembra de bacalao puede poner hasta 500 millones de huevos en su vida. Imagínate. ¡Qué barbaridad! 500 millones, de los cuales van a nacer poquititos. De los cuales sobreviven muy pocos. Sí. La mayoría sí nacen, y algo bien interesante es que nacen como larvas. Entonces está el huevo, nace la larva, y la larva se queda como flotando en la columna de agua. A esto se le llama que es pelágica. Entonces está ahí flotando, y por ejemplo, estas larvas son el alimento de todos los que comen plancton, de los peces más pequeños. Se las comen. Claro, pero imagínate lo bonito que son las cadenas tróficas, porque un pez pequeño se va a comer esa larva, pero luego el bacalao se va a comer al pez. Se comió a su hijo. El pez chico se come al grande, pues así es la vida también. El pez grande se come en la al chico. marina y o en sea, la mismo, claro, el mismo que come muchas especies le da vida a esas mismas especies. Entonces es bien bonito. Y tienen tantos huevos, o sea, digamos que su fecundidad es tanta porque la supervivencia no es tan alta. Normalmente en la naturaleza tú tienes que elegir. ¿Qué prefieres? ¿Como dar muchos cuidados parentales a pocas crías? O sea, inviertes tu energía en que sobrevivan pocas, o das muchísimas y que se las arreglen solas, pero son tantas que alguna sobrevivirá. Como las tortugas. Exacto, es como esa estrategia de las tortugas, pero en el bacalao. Claro que los bacalao pues ponen muchísimos más huevos y son como un poco más abundantes por el nivel ecológico en el que se encuentran, que es un poco más sencillo que el de las tortugas, por ejemplo. Ok, ¿la función del bacalao macho qué sería o cuál sería? La hembra pone los huevos y el macho con su esperma los fertiliza, o sea, digamos, salen los huevos, están en el ambiente y ya estando ahí el macho como lo rocía y entonces fertiliza y se va a desarrollar el huevo, posteriormente la larva, etcétera. Y este bacalao es bien interesante porque tienen un comportamiento de cortejo. O sea, suena así como, bueno, la hembra suelta huevos, el macho los fertiliza, ¿no? Y pero ya, en realidad, si empiezas a ver con lupa y a estudiar el bacalao, que en realidad no sé cómo lo hacen, yo supongo que tiene que ser con buceo, no sé si tengan algunos en cautiverio, pero se han dado cuenta que los bacalaos macho, bueno, en general todos tienen la capacidad, pero generan un sonido de apareamiento. Entonces, mientras le das un bocado, dices, ¿cómo sonará un bacalao? Mientras corteja a su chica, ¿no? Hoy, esta Navidad, el bacalao me va a saber diferente, me queda clarísimo. Entonces, tiene la capacidad de hacer un sonido que es como si fuera un gruñido, así, con su vejiga natatoria. En los peces existe algo que se llama vejiga natatoria, que es lo que te ayuda a inflarla o desinflarla y entonces puedes subir o bajar en la columna de agua, porque nosotros estamos como muy acostumbrados a este mundo en donde es en un solo plano, ¿no? Porque no puedes vivir como, digo, si vives en un departamento es un poco más sencillo de entender, pero no estás flotando, ¿no? Exacto, hay un piso que tienes ahí. Exacto, pero en el mar sí puedes decidir a qué altura estás, no solo si vas adelante, atrás, a un lado o al otro, puedes decidir si vas para arriba o para abajo. Y para eso les sirven estas vejigas. Y estas vejigas la inflan con aire, suben, la bajan, se hunden. Y el bacalao es bien interesante porque tiene toda la fisiología para en diferentes etapas de su vida vivir a 50 metros bajo la superficie o 600 metros. O sea, entonces es un rango bastante amplio. Más de medio kilómetro bajo el agua es muchísima presión. Y 50 metros pues es menos. Y el bacalao pues puede a lo largo de su vida ir viviendo en distintas de estas etapas. Pero esta vejiga natatoria no le sirve como le sirve a los demás pescados nada más para eso. Bueno, peces, ¿verdad? Y le sirve también para producir este sonido.
Entonces, eso le ayuda a hacer como este tic-tac-tac, o este gruñido que hace para atraer a la hembra y entonces que la hembra diga, órale, pues fertiliza mis huevos y entonces se pueden reproducir. Entonces, un pez que parece bien simple, de repente dices, guau, o sea, esto que me estoy comiendo un día saboreó con su espalda, un día y cantó a su chica, puso 500 millones de huevos. No, pues si me pongo a pensar eso ya no me lo como, Anita. No, es bien, atesoras cada bocado. Porque así ya lo pescaron, hay que aprovechar. Algo dijiste que hay hembras, hay bacalaos, hembra y bacalao macho. Sí. Pero ¿alguien puede cambiar esta función o entendí mal? ¿La que es hembra siempre y el que es macho es macho? Fíjate que en bacalao estoy pensando que sí está así, pero no estoy 100% segura, porque sí hay algunos peces, pero no estoy segura que sea el bacalao, no creo, que pueden, digamos, cambiar de sexo. Sí se puede, dependiendo de las condiciones, o incluso como absorber los genitales en condiciones cuando son malas, porque no quieres invertir energía en eso si estás tratando de sobrevivir. Eso pasa en algunos peces, puede ser el tema de otro programa, y voy a investigar si el bacalao tiene eso o no tiene eso. Okay. Pero al final pues es un pez bien interesante. Y cuando empezó toda esta crisis con las pesquerías de que ya no había bacalaos, entonces ¿qué vamos a hacer? Porque son importantes, nosotros los comemos como culturalmente, ¿no? En estas fechas navideñas, se utilizaban como en toda la cultura cristiana y católica en las fechas de Cuaresma, pero hay culturas especialmente del norte, del Atlántico Norte, en donde el bacalao es su comida principal, o una comida muy importante. De hecho, se plantea que muchas exploraciones de Europa a Norteamérica en esta etapa de conquista sobrevivieron gracias al bacalao, porque estas embarcaciones podían alimentarse de estos peces tan grandes y tan nutritivos además. Y ahora que se seca, o sea, bacalao seco, con mucha más razón. Y es muy fácil de guardarlo, de mantenerlo, de transformarlo y transportarlo, y es muy nutritivo. El hígado, por ejemplo, se utiliza para hacer aceite de bacalao, que es súper rico en vitamina A y vitamina D. La carne no tiene grasa, es muy poco lo que tiene, y entonces es una fuente de proteínas muy limpia. Y por eso hemos tenido como esta relación presa-depredador con el bacalao, que es delicioso. Pero hay mucho más allá, ¿no? Recordar es cierto, que hay países que viven de bacalao. Sí, por supuesto. Del consumo de bacalao. Porque en las aguas del norte necesitas. Portugal, España, no se diga Noruega, que es el famoso bacalao noruego. ¿no? Claro, cada vez más arriba, porque, por ejemplo, tu vegetación ya no está suficiente para sostener, no sé, una vaca. Pero un bacalao, pues sí te va a alimentar, ¿no? Claro. Entonces, así se empieza a jalar este pez a nuestras actividades culturales, económicas y gastronómicas. Pero hay mucho más allá en su biología, hay mucho más allá en su historia de vida, que podemos saber de todos estos animales que esta Navidad van a estar en nuestro plato. Bueno, en el mío no, en el de ustedes. En el tuyo no, en el tuyo no. Me queda clarísimo que en estas fechas el bacalao nos va a saber diferente, después de toda esta información. Anita, gracias. ¿En dónde te localizamos? Ana Descalza en todas las redes sociales, y especialmente les invito a que visiten mi canal de YouTube. Perfecto, muchísimas gracias. La doctora Luz Alejandra Jiménez está con nosotros. Vamos a hablar de los postes que nos ponen adentro de la boca para arriba del poste poner una muela. Se los dije muy facilito, pero ella nos lo explica científicamente cómo es este funcionamiento. Volvemos. Se llaman endopostes. Y justamente es un poste que va adentro. Doctora Luz Alejandra Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenida. Chicas, muchas gracias. Yo feliz, como siempre, de estar aquí con ustedes. De que estés aquí con nosotras. Muchas gracias. ¿A quién se le ocurre meterle un poste adentro de la boca a alguien? Ya ven, existen y todavía se utilizan. No tanto, pero todavía se ya no tanto, yo pensé que seguía siendo el... A ver, ¿qué es el endoposte? Mira, para empezar, exacto, ¿qué es el endoposte? El endoposte es una estructura rígida que se coloca en la parte interna de lo que es el diente, donde va realmente el nervio del diente, ¿no? Que es un canal radicular. ¿En lugar del nervio? Exacto, o sea, obviamente antes de colocar un poste hay que hacer una endodoncia, y eso es principal. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos eliminar molestias, dolor, etcétera. Pero realmente, ¿cuál es la función o por qué colocamos nosotros un poste? Es nuestro último recurso realmente para poder salvar una pieza que está severamente dañada. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver
la situación inicial, ahí vemos el postecito, no tenemos casi nada de estructura, si te fijas, nada de diente. Entonces tenemos que colocar ese poste para poder reconstruir alrededor de él, a través de resina, de materiales, volverle a dar un poquito de estructura y que pueda soportar la corona dental que vamos a colocar ahí. ¿Por qué se puede perder un diente? Mira, normalmente se puede perder por caries, una caries muy, muy extensa, también puede ser por fractura o a lo mejor en cambio de alguna restauración que está demasiado dañada, podemos llegar a perder la pieza dental, ¿no? La idea de la colocación de un poste es precisamente mantener ese diente más tiempo en boca, o sea, darle como la última oportunidad de vida, vamos a ponerle así. Es como la última opción. ¿Por qué es la última opción? Porque al final de cuentas se tiene que desgastar un poquito también la parte interna para poder colocar el poste. Entonces, de cierta forma también dañamos o debilitamos un poquito esa estructura, ¿no? Igual, por ejemplo, regresándonos un poquito hacia atrás, antes los postes eran metálicos. Sí, es cierto. Eran metálicos, entonces eran unos postes demasiado rígidos. Y recordemos que las raíces de los dientes pues no son rectas, o sea, tienen curvaturas, etcétera. Y esos postes metálicos pues entraban a presión también, ¿no? Era una manera de retención. Más agresivo todavía. Ajá, o sea, una retención mecánica, ¿no? ¿Ahora de qué son? ¿De qué materiales Ahora son de fibra de vidrio. Bueno, existen ya distintos materiales, claro, ¿no? sí. Han ido evolucionando y todo. Pero el de elección actualmente es fibra de vidrio, es un material muchísimo más estético, es un poco más flexible a comparación del metal. Por ejemplo, cuando utilizaban postes metálicos y querían poner una corona libre de metal, por ejemplo, una corona estética, se podía llegar a notar ese color pues que tiene atrás, sí, ¿no? interno. Que tiene abajo, interno, ajá, y se veía como grisácea. Color metal. Ándale, Sí. ajá, como gris. Como ajá. gris. Y ahora Fierro. con estos postes, pues que son mucho más estéticos, se ve una corona de un diente, como si fuera un diente natural, ¿no? Un color Claro. bonito. Ahora, tú decías hace ratito que ya no se usan tanto los endopostes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los está ahora suplantando? Porque como te platicaba ahorita, se hace un pequeño desgaste, o sea, se tiene Ajá. que ampliar este conducto radicular en la parte interna. ¿Qué pasa con esto? Pues las paredes de mi raíz las hago más pequeñas, o sea, las debilito de cierta forma. Por eso ya no es tanto de elección un poste, o sea, es como la última opción que tenemos para tratar de que nuestro diente dure todavía unos añitos más en boca. Pero, por ejemplo, si no tenemos, o sea, lo mínimo que tenemos que tener de estructura remanente son 2 milímetros de altura. Si no tenemos esos 2 milímetros de estructura remanente, no podemos colocar poste. Ok. Y es un diente que se va a perder. Ok. ¿Cualquier persona somos candidatos a tener este tipo de endopostes? Todo siempre y cuando tengamos esa cantidad de milímetros, ¿no? Ok. O sea, mínimamente se necesita eso para poder rehabilitarlo. Si no lo tenemos, no hay manera. O sea, es un diente que ya no podemos salvar. Ok. Lucía Ugalde te llamó, ¿qué tan seguros son los endopostes en el sentido de que no se desprendan cuando se está masticando? Ok. Que es una pregunta recurrente, Es buena. ¿no? ¿Cómo le hago Sí, para claro. que no se me vaya a caer? Sí. Pues mira, de hecho, actualmente con estos postes de fibra de vidrio, también el tipo de cemento, el tipo de pegamento, por así decirlo, que utilizamos ha cambiado y ha evolucionado. Antes con los metálicos era una retención mecánica y además era un cemento que es soluble. Imagínate, está en un medio húmedo, Claro. obviamente si hay una pequeña filtración, pues se empieza a disolver, ¿no? Sí. Y se cae. Por eso es muy común que veamos que llega a veces el paciente con la corona y el poste pegado a la ¡Ay, corona. qué susto! De veras, eso es el pan de cada día, ¿eh? O sea, sobre todo con los metálicos. En este caso, con los de fibra de vidrio, ya no tenemos ese problema, porque ya es completamente adhesivo todo. Entonces, Ok. hay una unión química entre la estructura del diente y lo que viene siendo el poste, ¿no? Entonces, cada vez eso va disminuyendo muchísimo. Ok. Estamos hablando de endopostes. Si usted tiene alguna duda, este es el momento de hacer sus llamadas 442-238-5255 o mensaje de WhatsApp
442-676-0392. Hacemos una pausa, regresamos con este tema. Estamos de vuelta. Estamos hablando de endopostes y ya tenemos llamadas. Exactamente, Rodolfo Mejía nos comenta, ya puestos los endopostes, ¿cuánto tiempo duran? ¿Me los tengo que cambiar en algún periodo de tiempo? Fíjate que los endopostes realmente no hay que estarlos cambiando. O sea, podemos cambiar la restauración que sostiene el endoposte, sin embargo, si el endoposte está sellando bien, o sea, no tenemos ningún problema con eso, el endoposte se puede quedar ahí. O sea, realmente puede ser para toda la vida, siempre y cuando no tengamos alguna filtración. No importa si son de los metálicos o eso sí tienen... No importa si son de los metálicos, exacto. O sea, ahí la desventaja de los metálicos nada más es ese tema de que puede llegar a causar alguna fractura en la raíz, o sea, son otro tipo de detalles, ¿no? Pero en los actuales, que son los de fibra de vidrio, no hay ningún problema. O sea, de hecho, igual, metálico, mientras esté sellando bien, como debe de ser, no hay ningún problema. Se puede volver a rehabilitar ese endoposte. Ok. Ajá. ¿Cuándo es cuando no se podría poner un endoposte? ¿Hay alguna restricción? Sí, por ejemplo, cuando está tan dañado nuestro diente que tenemos, o sea, nada de estructura remanente y no tenemos ni siquiera 2 milímetros de altura de estructura. Ahí ya es un diente no rehabilitable, que ya nada más nos queda la pura raíz del diente. ¿Y ahí qué se puede hacer? Perdón, Claro. ¿qué se puede hacer ahí? ¿Ya se quedó chimuela la persona, digamos? Sí, o sea, por ejemplo, en ese caso tendríamos que hacer, si el diente de plano ya no es rehabilitable, hay que extraerlo y, bueno, buscar alguna opción protésica, ¿no? Ya sea a lo mejor algún implante que vaya dentro del huesito o algún puente, algún removible, alguna prótesis removible. ¿Se siguen usando los puentes? Yo me acuerdo de mi abuelita, de los puentes. Y se lo quitaban, ¿no? Ajá, y era lavaban como... las placas. Ándale, Se siguen exacto. usando, me imagino. Todavía se siguen utilizando, Ok. o sea, sigue siendo una opción. Al final, ¿qué es lo que hace el puente? Pues regresar la función perdida, ¿no? A veces por temas económicos, porque sabemos que es una inversión, un implante, por ejemplo, pues es una opción un poquito más económica, ¿no? Ahora, importante mencionar, justamente la semana pasada me decía un paciente, es que si ya me van a poner, ya me van a hacer endodoncia, me van a poner la corona, pónganme el poste. No es necesario en todos los casos, o sea, es importante aclarar ese punto, o sea, se puede rehabilitar un diente sin necesidad de ponerle un poste. ¿A poco? Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre poste y, mencionaste otra ¿Endodoncia? palabra? No, la que te ponen prótesis. ¿Es Ok, lo el mismo? implante, por ejemplo. Implante, perdón, Ajá. el implante. Ok, el implante va dentro del hueso. Sí. Ajá, es como va a suplir lo que es la raíz de nuestro diente, completamente la raíz. El poste, lo que va a ser el endoposte, va dentro de mi raíz natural del diente. Ah, ya, ok. Ajá, o sea que el endoposte lo que va a hacer es darle ese soporte que no tiene Pero sí hay para raíz. colocar la corona. Sí hay raíz. Y en el implante En el no implante hay no raíz. tenemos nada. O sea, en el implante ya el diente se fue. Con todo, con todo y raíz. Con todo y raíz. ¿Y qué es lo que metes? ¿El implante de qué está hecho? El implante está hecho de titanio. Ok. Ajá, que es un material súper biocompatible, comprobadísimo, ¿no? Es muy raro que eso llegue a fracasar. Sí hay casos, pero es muy, muy extraño. Pues otro día hablaremos de implantes. Claro y qué es que lo que sí. le pones, qué corona, cómo funciona. Así es. ¿Hacia dónde se van? ¿Qué pasa Ahí se con quedan. ellos? Claro. Luz, muchísimas gracias. No, Luz gracias Alejandra a Jiménez, ustedes. te agradecemos mucho. ¿En dónde te podemos localizar? En redes sociales estamos como DRA, Luz Ajá. Alejandra, y nos pueden contactar también ya sea por llamada o por WhatsApp al 4427-163392. 4427-163392 para cualquier problema de odontología que ustedes puedan tener. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Luz. Oigan, esto de las plagas está terrorífico, de Ay, verdad. sí. Les contaba de la noticia que hubo espantosa de una mujer que murió, pues a manos y a mordidas de unas chinches que estaban metidas en su colchón y por descuidos de la cuidadora, desde luego, y otros factores. Así es que vamos a hablar de plagas, principalmente de plagas en la industria. Con esto continuamos.
Francisco de la Rosa, me da muchísimo gusto que nos acompañes y pedimos tu auxilio porque qué horror las plagas, qué cosa tan espantosa. No es nada más de hay una cucaracha o hay una chinche, sino que puede ir muchísimo más allá de este asunto. De Dexter Servicio nos acompañas. ¿Cómo estás, Francisco? Muy Bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación. Aquí estamos para... Oye, qué horror. Comentábamos de esta noticia. ¿Qué hace una chinche en el cuerpo? ¿O qué hacen muchísimas chinches? Porque era una plaga dentro del colchón de esta persona. Así es. Hay una negligencia para empezar, sí, ¿no? Es una negligencia en la cual no ponemos atención a lo que pasa en nuestro entorno. Pero bueno, ya sucede. Y ahora hay que combatirla cuando es... Y hay que prevenir. Lo principal es prevenirlo, ¿no? Por supuesto. Y se previene con higiene. Con higiene, limpieza y orden. Porque muchas veces el acumulamiento provoca escondites muy buenos para la plaga. Pero básicamente ese es el concepto. Orden, limpieza y una prevención a través de la aplicación de productos químicos que puedan controlar la plaga. O que no permitan que lleguen. Vámonos a la industria. Son problemas diferentes los de la industria a una zona residencial, a nuestra casa. Sí, bueno, sí, no, pero lo principal es saber que en la industria, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar, sí, o en un negocio convencional, o en cualquier lugar donde nosotros vamos a trabajar. Cuando salimos de ahí, el espacio se queda vacío, solo. ¿Qué puede intervenir ahí en las noches, por ejemplo, en las oficinas? Puede haber ratones, ratas. Oficinas, bodegas, mercados, claro, todo. Cuando ya no hay actividad, empiezan a salir toda la plaga que puede estar oculta y esperando a que nos vayamos. Volvemos otra vez a la limpieza. Cuando un escritorio, por ejemplo, puede estar lleno de boronitas, de galletas, de cualquier cosa, las papitas. Sí. Entonces, si eso se va acumulando, ese es un alimento perfecto para muchos animales, como por ejemplo los ratones o las ratas, ¿no? Y ahí desafortunadamente pueden caer al momento de que terminan de comer, orinar o hacer sus orines, sus excretas, o sea... Que mucho se habló, recuerdo que en las bodegas donde almacenaban refrescos que decían laven bien las latas, porque pasan ratas, se hacen pipí, se hacen popó y te lo estás comiendo a la hora de consumir un refresco o cualquier producto en los mercados. Efectivamente. Y ahí lo que pasa es que efectivamente hay que tener una buena higiene, alguien que esté limpiando constantemente el lugar, ¿no? Pero no es suficiente. Un trapo sencillamente no puede prevenir una enfermedad gastrointestinal, por ejemplo, ¿no? A través de las heces fecales o los orines de los roedores. Entonces, ese es un factor. Existen otros insectos que pueden, plagas o insectos que pueden alterar nuestra conducta dentro de una industria. Alacranes, por ejemplo. Los alacranes son individuos que pueden estar ocultos y al momento de que un trabajador o alguien puede meter la mano en esos lugares pueden ser picados y entonces puede ocasionarles un daño severo en su organismo. Aves, las aves son también muy Cuéntame extremas. De las aves, ¿como cuáles? Las aves pueden ser como palomas, tordos, torditos. Estas aves están ahí porque están buscando un refugio o bien están buscando la manera de reproducción. El alimento necesariamente no lo tienen ahí, pero como se desplazan a sus anchas, distancias en una bodega importantes, entonces ahí se guardan, buscan refugio, nadie las molesta, pero ocasionan también severos daños. Las heces fecales contienen altas cantidades de nitrógeno. Estos nitrógenos pueden derretir, por ejemplo, o echar a perder la materia prima que o son producto muy dañinos, terminado de algún lugar, efectivamente, son muy dañinos. Porque tú sabes, qué linda la palomita, sí, qué linda, nada más que si te comes el excremento de la palomita se te va a ir. En las oficinas, por ejemplo, los vehículos que se encuentran utilitarios o los vehículos de las personas que ahí trabajan, no solamente el problema es en las casas es la misma situación de riesgo, ¿no? Una plaga es todo aquello que nos daña en lo físico, o sea, nos produce una enfermedad, nos produce una mala imagen en un restaurante, sí, por claro, ejemplo, que te salga la cucaracha. y nos causa un daño económico. Esa es una plaga realmente, cualquiera que sea un perro, un gato que no está bien atendido. Y a veces, Francisco, no dimensionamos el gasto, la parte de la economía, lo caro que sale un piquete de alacrán, una mordida de una araña, que puede, si tienes un trabajador, que puede ocasionarte un daño
aparte del daño físico que te puede llevar a extremos, el daño económico también. El daño económico, la salud, problemas gastrointestinales, por ejemplo, en el caso de severos. Y la mala imagen. Y la mala imagen, sí, exactamente. En el caso de lo extremo que acabas de mencionar, pues no es necesario que lleguemos a tal... Habemos empresas que podemos dar ese tipo de atención o sugerir, hacer un programa de control o prevención de plagas, como bien lo manejas, antes que después. Claro, más vale prevenir, pero además es un tratamiento continuo. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en los grandes mercados, en la central de abasto y demás, ¿qué cantidad de locales hay? ¿Qué cantidad de comida hay? Y si hay una plaga de lo que me digas, ratón, cucarachas, lo que sea, es muy difícil. ¿Cómo le haces para que un local esté limpio de plagas si estoy rodeada de plagas en todo el mercado? Sí, bien, lo primero, como dijimos, es la limpieza, el orden. Y después una calendarización de sus servicios de control de plagas. Sí. Algo que primero, si hay plaga, lo erradique del lugar. ¿sí? Sí. Y ya después establecer un periodo, un ciclo de mantenimiento de ese espacio libre de plagas. Claro. ¿no? O lo menos posible. Si hay un ataque directo de una cucaracha, de un roedor, de una hormiga, hay que estar prevenido siempre al respecto y para ello necesitamos poner productos específicos para que sean como contenedores de estos individuos. Se mantengan alejados el mayor tiempo posible. ¿Cuáles son las plagas que más trabajo te cuestan? La cucaracha de cocina, el famoso chimén. Ay, cómo son recurrentes, ¿verdad? Y muy difíciles y buscan siempre la manera de cómo evitarnos, ya sea el insecticida, nosotros mismos. Se le ha puesto de todo tipo de sustancias o químicos específicos, no funciona, pero la recurrencia a esos lugares nos lleva al éxito del control de esa plaga. Claro, porque alguna vez nos platicabas que tú puedes llegar, fumigar o hacer todo el servicio, pero si está la larva, ¿es la larva? La ninfa. La ninfa, la que desarrollo. La ninfa no le hace nada la sustancia que tú pones, entonces hay que regresar a sí los hace daño. Lo que pasa es que su forma de reproducción es demasiado rápida. Entonces matamos esa ninfa, pero vienen otras generaciones. Hay adultas que ya están, los huevecillos. Si uno mata los huevecillos, entonces ya vienen los huevecillos y así a su vez llegan adultos y esos adultos se vuelven a reproducir. Y la manera de terminar con ellos es la recurrencia de la aplicación de los productos. Exactamente, ir cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, dependiendo. Mientras más personas haya en el lugar, más frecuente o más reducido sea la visita del controlador de plagas al lugar. Ya. Francisco, y en la industria, ¿con qué te topas más frecuentemente en Querétaro? En Querétaro, bueno, ahí los roedores son principalmente una de las causas dañinas para ellos, ¿no? Por ejemplo, un roedor permanentemente tiene que estar royendo. Por eso se llaman así. Roedores, por sus 2 dientes, pues si no, se mueren si no roen los dientes. Y pueden roer cualquier cantidad. Cables, maquinaria, llantas. ¿Cuánto te cuesta eso? Pues sí, es muy caro el resultado. Las aves es otro factor que también golpea mucho a la economía de un empresario cuando daña su materia prima, cuando daña su producto terminado. Todos esos factores ellos lo consideran, ¿no? Entonces, principalmente son los roedores, aves y algunos otros factores como alacranes, cucarachas. También hay chinches en los lockers, pueden haber las también. Las chinches me dan horror. Es una fauna muy amplia. Sí, hay de todo como en botica. Francisco de la Rosa, muchísimas gracias. ¿En dónde te podemos localizar? Estamos a sus órdenes en el 442-213-2298. 442 o bien al a ver, repítemelo, porque si no, los amigos de radio, repite los teléfonos, por favor, con mucho gusto. 442 213-2298 o bien 442-579-3198. De acuerdo. Ahí estamos y aquí tenemos a sus órdenes y
Y en toda la información. Claro. Dexter. Dexter Servicios, nos encuentran en todas las redes sociales. Dexter, ahí los Dexter encuentran. Servicios. Y miren, lo barato sale caro, de verdad. ¿Cuánto vale nuestra salud? ¿Cuánto vale nuestro negocio, nuestro local, nuestra bodega, lo que ustedes tengan? Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación y a Gracias. sus órdenes. Estamos de vuelta. Vamos a hablar acerca de eso que nos decimos internamente. ¿Realmente nos está motivando o nos está frenando en la vida? Elsie Díaz está aquí con nosotros y de verdad me encanta, Elsie, bienvenidísima como siempre, porque nos pones a hacer tarea. Les pongo a hacer pensar tarea. qué onda, qué estamos pensando justamente. Qué padre, y me da mucho gusto verlos de nuevo, estar aquí, Gracias, por supuesto. igualmente, Elsie. Y sí, creo que el diálogo interno es bien especial, ¿no? Puede ser algo que sí, verdaderamente te impulsa o te frena. ¿Cómo te hablas? ¿A ti cómo te gusta hablarte? Ay, mira, te soy sincera, llevo muy poco tiempo, digamos, de mis 40 años de vida, llevo yo creo 2 años en los que estoy tratando de hablarme bonito, hablarme como me gustaría que me hablaran, porque yo era la primera que me decía, híjole, te sobran tantos kilos, te falta tanto de estatura, te falta, y era la primera crítica que tenía para mí. Y entonces llevo poco tiempo hablando. te vuelves un verdugo para ti mismo. Sí. Y entonces este diálogo interno termina siendo pues el más grande autosabotaje. Totalmente. Y entonces, pero de pronto dices, bueno, hemos oído de los decretos y todas estas cosas. ¿Cuántas veces sí estamos hablando y diciendo los decretos? Y quiero sacar este tema justo ahora porque me he topado con varias personas que me dicen, ya me urge que termine este año porque ya no aguanto, ya no puedo, ya no quiero, ya, ¿no? Hay una resistencia a la realidad. Y entonces hay una prisa Sí. por sanar, hay una prisa por acomodar, hay una prisa por limpiar. Cierto. Y entonces empieza este diálogo interno donde no pude lograr mis metas del 2024, soy un fracaso, Soy una tonta. no doy el ancho. Claro. O sea, realmente comienza un diálogo interno que comienza a limitarnos y llevarnos a la frustración. Totalmente. Y nos creemos mucho lo que nos decimos. Uy, claro, no, pero si yo hoy te digo, Ara, te ves hermosísima, y tu diálogo interno te va a decir, puede ser que te diga, ay, él sí solo me lo está diciendo por quedar bien, ni estoy bonita, Claro. ni me siento bonita, o si cualquier otra halago que yo puedo darte, atrás de la mente dice, No es cierto. no es verdad. Claro. Y eso es importante que logremos ahora en este cierre de año, identificarlo. ¿Por qué? Porque este diálogo interno es un hábito que hemos ido reforzando Sí. día con día. Claro. Entonces, el darnos ese tiempo para vernos, a mí eso fue lo que hizo que me cambiara un poquito el chip y a lo mejor pudiera funcionar para varias personas, el verte al espejo. Habemos muchas personas, yo no estaba acostumbrada a verme al espejo, aunque me veo diario para maquillarme, pero Claro. con esa intención de realmente verme y disfrutar de lo que estaba viendo, porque no era algo agradable a mi vista en muchas ocasiones. Y creo que para muchos, a la hora de platicar y exponer y abrirme en este sentido, es como de no inventes, yo también, y yo pensé, y ta. Creo que darnos esa oportunidad te puede cambiar el chip. por supuesto, mirarte es la oportunidad de reconciliarte contigo, Sí. de reconectar de nuevo contigo, y entonces para que haya un diálogo interno que sea mucho mejor y que nos ayude a cambiar este hábito de este diablito. Exacto. Entonces qué bonitos ojos tengo. Ay, no eres fea, ¿no? Claro, así como echarte motivarte. porritas y bueno, esta soy lo que soy. Esta soy. Entonces es estar constantemente observando tu diálogo interno, cómo te hablas a ti misma, cómo de verdad te autosaboteas. Sí. Y es impresionante cuando te das cuenta que eres súper duro contigo
y con los demás puede ser tan permisible que qué triste, ¿no? Es horrible, Elsie, cuando te das cuenta, lo que mencionabas, que el peor enemigo eres tú, ¿no? Sí. Ese verdugo eres tú, que no, obviamente estás permitiendo que todos los demás te agredan, te falten el respeto y todo lo que sea, porque tú lo estás haciendo contigo mismo. Ese es el diálogo interno al que debemos de darle la vuelta, al cambiarle y creerte lo que realmente eres. Exactamente. Y entonces, ¿cómo puedo darle la vuelta? Porque está bien venir a hablar Sí, por supuesto. de este punto. Pero, por ejemplo, el tratar de cuando tú llega a ti un pensamiento que donde tú dices, no puedo, ya ves, no pude hacerlo, Ara, te lo dije que no pudo. Sí, porque yo soy bien tonta, yo no puedo con eso. Exactamente, yo no tengo esa capacidad. ¿Qué pasaría si entonces cambias ese chip y hasta lo puedes anotar y decir, estoy aprendiendo, me doy la oportunidad de aprender y de adquirir nuevo conocimiento y de a lo mejor también de mirarme y de sanarme y de ahí pues en todos los aspectos de tu vida? Sí. Porque es en relaciones, es en el trabajo, es pues con el dinero. Es que todo parte de nosotros, Elsie. A partir de ahí es de donde vamos a abrir o cerrar puertas a nuestro entorno. Exactamente. Y entonces, si yo voy a abrirle las puertas a algo, pues que sea algo bueno. Claro. Si entonces yo tengo esta grandiosa oportunidad de hacerlo, entonces me hago consciente de que es como si yo no voy a ir a tu casa a irte a tirar la basura. Claro. ¿No? Y llevar mis botes y ahí dejarte la basura y regártela por tu sala y todo, pues no me lo vas a permitir. ¿Por qué te lo voy a me lo estoy permitiendo a mí misma hacerme un daño tan grande? Y entonces esto es maravilloso. Una cosa es decretar, porque eso también es algo que también es padrísimo en esta época. Claro. Una cosa es decretar, pero otra cosa también es utilizar estas afirmaciones y este cambio de chip y este cambio de hábito en nuestro diálogo interior. ¿Qué tendríamos que decirnos, Elsie, entonces? Fíjate que hay un video que me encanta, donde, por ejemplo, sale Ronaldo, sale Messi, sale esta gimnasta morena hermosa que ganó Olimpiadas. Simone Biles, de verdad que es una cosa extraordinaria, donde ellos están plantados y se sienten y dicen, yo puedo, yo soy el mejor, yo puedo y yo soy el mejor. Aunque atrás tú sientas esa ranita, ¿no? O ese grillito que te el está diablito diciendo, que te está diciendo, no es cierto, no, tú nunca has no podido, pero tú no puedes. En ese momento lo vas a sedar y entonces te vas a, de verdad, a plantar en el punto en donde yo puedo. Yo soy la mejor, el mejor. Estoy aprendiendo, me amo y me valoro y me acepto tal cual soy, estoy avanzando, soy salud perfecta y si te fijas no es un decreto como tal, son ciertas afirmaciones que nos va a permitir que nuestro diálogo interno vaya cambiando. Claro. Y así como nos hemos acostumbrado durante tanto tiempo a decirnos cosas negativas, podría ser un muy buen comienzo, este cierre del 2024, empezar a modificar estas afirmaciones. Ahorita mencionas, Elsie, que no es lo mismo afirmar, como en este caso, que pues tener esta otra parte, ¿no? Que decías de decretar. En cuanto a los decretos, ¿qué dirías? El decreto es también a mí algo que me encanta. Quien me conoce y sabe que en el baño en el espejo de mi baño, ahí tengo varios decretos y varios shiftings y fotografías y todo. Es algo que hay que repetir, es algo que puedes mantralizar y te va a llevar justamente a este cambio de chip, a este cambio de energía que te va a llevar desde tu psique a poder hacer este cambio energético que es súper importante. Y en cuanto a decreto, ¿qué nos dirías que podrían ser? El decreto tiene que ser en presente, afirmativo y también tener una sensación. Hay que hacer un proceso para mí.
desde mi perspectiva, un proceso como de sanación para poder, pues que ese grillito no empiece a decirnos no es cierto. Entonces me amo y me acepto tal cual soy y me valoro mucho más de lo que puedo yo hasta valorar. Ok, que eso de alguna manera nos hace cambiar ese chip famoso que tanto estamos diciendo, y si como papás lo empezamos a hacer y generar en nuestros pequeñitos, justo podríamos cambiarles a ellos desde temprana edad esa manera de verse, esa forma de realmente valorarse y amarse tal cual son, y creo que es una gran estrategia que podemos tomar a partir de ahorita y que sea uno de nuestros propósitos, tratar de cambiar ese diálogo interno y veamos qué tantas puertas se nos abren. Yo creo que pareciera mágico, pero Padrísimo. Es una realidad. Fíjate, ahorita que dice a los chicos, yo a mi hijo desde chiquito ponía en diferentes partes de la casa post-its, papelitos amarillos con palabras valiente, feliz, alegre, tal, o sea, y eso pues utilízalo también para ti. Claro. Y para que este cierre de año sea maravilloso, entonces es un así puedes decir, es un cierre de año estupendo y estoy en gratitud. Me encanta, Elsie. Gracias. Cuéntame, ¿dónde te encontramos? Pues en Caricias del Cielo, en todas las redes sociales, bueno, en Facebook, Instagram y TikTok, y en mi WhatsApp 442-412-6443. Los invito jueves 26 de diciembre a las 7 de la noche, 7:30, a una ceremonia de cierre de año. Uy, Padrísimo. Me encanta. Ahí vamos a estar con todo gusto, mi querida Elsie. Muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Estamos de vuelta. Que tengas muy bonito fin de semana. Igualmente, mi querida Ame, y para todos ustedes también que disfruten de este fin de semana, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nuestros amigos de radio, de televisión, todos aquellos vía streaming que se sumaron, mil gracias. Y por supuesto también a nosotros nos encuentran en redes sociales. A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. Excelente fin de semana, mi querida Ame. Ya huele a ponche, ya huele a posada, ya huele a fin de año, y más con los temas que si no se bajan a hacer pipí de más, no quiero saber a lo que huelan. Gracias a todos mis compañeros, amigos que hacen posible este programa. Muchísimas gracias de corazón. Y ustedes que nos siguen, ¿cómo agradecerles tantos años al pie del cañón, siguiéndonos a través de radio, televisión, streaming y desde luego redes sociales? Gracias, que tengan un fin de semana maravilloso. El próximo lunes aquí estaremos, 8:30 de la mañana, para seguir platicando muy, pero muy en confianza. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.